Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos quienes siguen nuestras sesiones semanales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia en Facebook, a nuestra audiencia aquí en Zoom y para quienes vean el video en YouTube. Para nosotros es muy grato, muy importante que cada uno de ustedes se presente en estas sesiones. Ya lo hemos comentado, ya vamos para el cuarto año, entonces, bueno, sin su presencia, sin duda, de ustedes y de nuestros colegas ponentes que nos hacen el honor de estar con nosotros, pues no podríamos hacer efectivo estas actividades. El día de hoy vamos a trabajar un tema también relevante para la profesión de enfermería, que es justamente el cálculo de personal de enfermería. Voy a aprovechar para comentar que este tema se ve dentro de el curso que tenemos de carpeta gerencial, que son 16 sesiones. Sin duda, esto lo comento porque, bueno, aquí es una hora, ya son 16 sesiones, entonces, bueno, sin duda es una semblanza de lo que se ve y, bueno, también adelanto una primicia. Vamos eh, a trabajar también en un curso que se va a llamar elaboración de manuales. Estamos definiendo algunos puntos y nos enfocamos más al de organización, al de inducción, al de puesto, procedimientos, bienvenida. Pero bueno, eso lo estamos afinando, pero bueno, quiero comentarles que es parte de las actividades que estamos organizando en este cierre de año. Pues sin más preámbulo, antes de darle la palabra y a quien agradecemos la presencia de la maestra Luz María Guzmán Gutiérrez, quiero comentar la semblanza de la maestra Luz María para eh, que veamos y conozcamos el perfil del profesional que tenemos enfrente de nosotros y quien agradecemos siempre su presencia. La maestra Luz María es licenciada en enfermería con especialidad en enfermería quirúrgica, tiene una especialidad en administración, cuenta con un diplomado en administración en el Hospital General de Singapur, también cuenta con una maestría en educación con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y actualmente está haciendo su doctorado en gestión educativa en la SINADE. Algo que siempre hago y que me enorgullece, y lo he comentado prácticamente en todas sus presentaciones, es que la maestra fue la primera presidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Enfermería, que era lo que es la FEMCAE, era la FEMCAM, hoy es la FEMSE, la Federación de Colegios de Enfermería, y una de las organizaciones que tiene una representación a nivel nacional, inclusive es parte de las tres organizaciones que certifican a nivel nacional y bueno, pues tener aquí a su primera presidenta y fundadora para nosotros también es un honor, entre otras muchas actividades. Justamente hoy platicaba con la maestra Ivette, que fue con quien tuvimos el primer contacto de todas las actividades que hace a nivel nacional y bueno, pues la maestra sé que es modesta y no nos comenta todo en su semblanza, pero para nosotros es un orgullo que esté aquí en estas sesiones. Continuando con esta semblanza, la maestra también tuvo a cargo la presidencia del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, es licenciada en fisioterapia en proceso de titulación, docente de algunas asignaturas de administración del cuidado, de enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad de Tangamanga. También ella, dentro de su experiencia, ha tenido la asesoría de diseños curriculares de algunas carreras, entre ellas la de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, de la carrera de idiomas, de derecho, de psicología y de enfermería, además de algunas especialidades como es de enfermería quirúrgica y enfermería del cuidado al paciente en estado crítico, y la carrera de músico en el Instituto Potosino de Bellas Artes, y bueno, actualmente también nos hace el honor de estar como profesora titular del curso de elaboración de carpeta gerencial en estas organizaciones con las cuales trabajamos de manera coordinada, como son el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, entre otras organizaciones que nos hemos ido sumando en esta sinergia para fortalecer la práctica profesional de enfermería y estar en una educación continua. Maestra, pues sin más preámbulo, como comentaba, pero era importante que supieran parte de su semblanza para nuestra audiencia y además es parte del formato que siempre acostumbramos que conozcan a nuestros ponentes, nuestra audiencia. Maestra, bienvenida a esta actividad y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, la dejamos con la audiencia y al final, si nos permite interactuar
si su tiempo lo permite, en preguntas y respuestas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Déjenme compartir pantalla. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra, así se Perfecto, ve. perfecto. Vamos a trabajar ahora un tema apasionante, apasionante para algunos directivos. Es complejo, pero es apasionante porque es lo que nos permite negociar las plazas a los niveles centrales. Recordemos que las plazas de todas las instituciones se autorizan a nivel nacional. Todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Sedena, Marina, todas tienen una representación a nivel nacional y es donde se autorizan las plazas. Entonces vamos a trabajar un poco cálculo de personal. Cualquier duda con toda confianza, durante la presentación trataremos de aclarar las dudas, ¿sí? Miren, el documento fuente es este. El Instituto Mexicano del Seguro Social en 1995 hizo un estudio muy amplio, muy grande en todo el país, con representación en todo el país, para hacer el estudio de sombra, un estudio que ustedes conocen, quien está formada en administración, estudio de tiempos y movimientos. En 1995 salió un esquema para la dotación del personal a las unidades hospitalarias. En 2005 se retoma este esquema y se reconfigura, se actualiza, cambió en realidad muy poco, dependiendo de los requerimientos de cuidado del paciente. El documento que están viendo en este momento es de mayo del 2021, quiere decir que es prácticamente la última actualización. Les comento del Instituto Mexicano del Seguro Social porque es el único que tiene publicado un estudio de sombra como respaldo para documentar la dotación del personal a las unidades hospitalarias. El instituto tiene representación a nivel nacional. Servicios de Salud de la Secretaría de Salud tiene también un manual para dotación de recursos humanos del 2003. La cuestión es que en ese manual hay rangos en relación con los indicadores. El problema de la existencia de rangos es que cuando se hace el cálculo de personal y calculan, por ejemplo, en lugar de 3.0, ahorita van a ver qué significa ese 3.0. Calculan en lugar de 3.0 a 3.5. Si ustedes calculan 3.5, es dable que le pregunten por qué calculó 3.5 y por qué no 3.0, por qué no el mínimo, por qué se fue al máximo. Esos rangos complejizan la situación, dado que tendríamos que reunir los elementos necesarios para demostrar por qué se solicitó el rango más alto. Obviamente, la justificación para esa decisión tendría que estar de acuerdo a indicadores. Por ejemplo, niveles de ocupación, complejidad del paciente. En diversas áreas, el cálculo se hace por estructura. Si hay nueva estructura, obviamente requiero más plazas. Es decir, tendría que hacer justificaciones. En este documento no hay rangos. Es un nivel, es un indicador para el cálculo de personal y están todas las especificaciones que ustedes se puedan imaginar. En este documento está el cálculo de personal desde directores de unidad, personal administrativo, personal de trabajo social, personal de nutrición, personal de servicios generales, personal de intendencia, personal de conservación y mantenimiento. Es decir, está todo el personal para cualquier unidad hospitalaria, tanto de segundo nivel como de tercer nivel, son los niveles que tenemos en los hospitales, y eso facilita mucho el contar con los elementos necesarios y suficientes
para hacer un buen cálculo de personal y sobre todo para negociar plazas. El cálculo de personal es fundamental para negociar plazas. Quienes estén presentes ahorita como directivos, como coordinadores estatales, por ejemplo, saben que tenemos que hacer un ejercicio de plantilla muy, muy bien elaborado para acudir a los niveles centrales a negociar plazas. Ok, empezamos. Cuando comente estandarizar, por favor entiéndanlo como que es la manera en la que se convoca a los integrantes de un grupo para liderarlos, para dirigirlos. Esta es una aseveración de Christian Cox que me encanta cuando hablo de estandarización, porque de pronto tenemos la idea de la estandarización, así como que vamos a hacer todo lo mismo. No, no podemos hacer lo mismo y me explico. Por ejemplo, en el enlace de turno, la denominación de enlace de turno es la misma para el área pediátrica, para el área de adulto, para el área de obstetricia, para el área de neonatología, es la misma, pero el enlace de turno en cada uno de los servicios tiene sus particularidades. Ok, avancemos. Los hospitales generales de zona, los hospitales de segundo nivel, cuentan con las especialidades troncales que ustedes ya conocen. Las especialidades médicas, las especialidades quirúrgicas, el área de ginecobstetricia y la especialidad de pediatría. En los segundos niveles de atención, esta es la distribución que se tiene en cuenta en los hospitales, es decir, el 30% de las camas del hospital son para especialidades médicas, el otro 30% para las especialidades quirúrgicas, el 22% para ginecobstetricia y el 18% para pediatría. Esto se está modificando por varias razones y yo creo que más adelante va a salir una modificación a los indicadores porque están reduciéndose los nacimientos en nuestro país en diversas regiones y se está complejizando el paciente a expensas de la carga de enfermedad. Ustedes saben que ahorita estamos atendiendo a pacientes cada vez más complicados y eso hace ver que el requerimiento de cuidado es más alto. Yo al personal siempre le solicito, a mí no me hable de rutinas, a mí dígame, hábleme de requerimiento de cuidado, porque eso sí lo entiendo. Yo las rutinas no las entiendo. La rutinización es para otras áreas. En las unidades hospitalarias son requerimientos de cuidado, requerimientos de atención, requerimientos de control eh, que permite identificar adecuadamente de qué estamos hablando. En las unidades de alta especialidad, la distribución obedece a la cartera de servicios, es decir, a cuántos servicios brinda esa unidad de alta especialidad, esa UMAE, y se utilizan los indicadores en el documento mencionado. Los vamos a ver casi al final. Les voy a presentar una parte de los indicadores para que quede un poco más claro. Miren, hace muchos años todavía calculábamos por el total de camas del hospital con un indicador de 2.5, que era un indicador muy bajo. Obviamente, ese indicador en esos años, les estoy hablando de los 70s, 80s, nada más teníamos ese referente, calculábamos camas con 2.5. Obviamente, nos daba como resultado muy poco personal de enfermería. Por tanto, se tuvo que hacer este estudio de tiempos y movimientos para validar que la asignación de personal fuera lo más cercana posible al requerimiento de cuidado de la población. Ok, para hacer el cálculo de personal de enfermería, requerimos conocer el número de camas identificadas por especialidad. Por ejemplo, hospitalización de cirugía, hospitalización de medicina, de manera muy general. Porque por lo general en las áreas de hospitalización de medicina están los pacientes de gastroenterología, están los pacientes de la misma medicina interna, están los pacientes de endocrinología, ¿sí? Y se hace un cálculo para medicina interna,
Para medicina interna el indicador es 4.0. Ahorita les va a ir quedando más claro. Se multiplica este indicador, por ejemplo, este es un ejemplo del servicio de medicina interna, hospitalización, se multiplica este indicador de la especialidad 4.0 por el número de camas que hay en el área. En este ejemplo anoté 76 camas, pero pueden ser 52 camas o 48 camas o 62 camas o 40 camas. El número de camas que sea se multiplica por el indicador que es 4.0 para medicina interna. Si multiplicamos en este ejemplo, si hay preguntas, ¿cuál es el respaldo documental? El respaldo documental es este. Este es el respaldo documental. Es un documento actualizado del Instituto Mexicano del Seguro Social que surge, como les comentaba, de actualizaciones de un estudio de tiempos y movimientos. No fue sacado así nada más porque a alguien se le ocurrió poner esos indicadores. No, fue producto de un estudio de tiempos y movimientos, estudios de sombra que ustedes y yo conocemos, quienes tenemos formación en gerencia. Ok, ya multiplicamos las 76 camas por el indicador de 4.0. Si quieren, por favor, hagan el ejercicio de acuerdo al número de camas de la unidad donde se desempeñan para que tengan elementos para preguntar, para resolver sus dudas y de paso van calculando el personal que necesitan para esa unidad en la que ustedes están insertas. Cuando ya multiplicamos, el resultado son 304, 76 camas por 4.0 o el número de camas que ustedes tengan por el indicador de medicina interna de 4.0. ¿Sí? Este resultado se divide entre 6, que es un factor que resulta de dividir las 24 horas del día entre 4 turnos. Son 6 horas aproximadas las que el personal está a cargo del paciente. Es un indicador estándar que se sacó y que ha funcionado para el cálculo. Ok. Por tanto, esas 304 horas necesarias se dividen entre los 4 turnos y me da por resultado 50.6 enfermeras. Obvio, no puedo tener 0.6 enfermeras. Todo dígito arriba de 6, incrementamos una plaza, incrementamos una enfermera. Por tanto, en realidad, el resultante son 51 enfermeras. Si dividimos las enfermeras entre los 4 turnos, tenemos 12 enfermeras de turno matutino, 12 de vespertino, 12 nocturno y 13 en el otro nocturno. Miren, van a ver los indicadores. Este sería el indicador esta sería la distribución que yo haría, porque ustedes saben que el paciente no cambia de la mañana a la noche. Es el mismo paciente con el mismo requerimiento de cuidado. Hay quien me dice, pero es que los pacientes se bañan en la mañana. Y yo les digo, el paciente se baña cuando lo necesita. Por eso no me queda claro eso de rutinas. Es que el paciente se baña de rutina en la mañana. Y si el paciente no se quiere bañar en la mañana, y si el paciente se quiere bañar en la tarde, en la noche o en la madrugada, como que tendríamos que ser más flexibles con esas situaciones. Y ahorita vamos a ver lo que recomiendan los indicadores. Esto es lo que yo haría. Dejaría en medicina interna 12 enfermeras en la mañana, 12 enfermeras en la tarde, 12 enfermeras en un turno nocturno A y 3 enfermeras en un nocturno B. Durante mi ejercicio profesional aprendí que tenía que cuidar al turno nocturno, porque en el turno nocturno no hay personal administrativo, hay menos directivos, no siempre hay jefe de servicio y por alguna circunstancia que, bueno, científicamente ya se conoce, el paciente se complica más en las noches. Entonces, como es el mismo paciente, es la misma problemática, yo nunca he encontrado por qué tenemos que restringir el personal en turno nocturno. Ok, estas 51 enfermeras son para un servicio de hospitalización de medicina interna con 76 camas. Todavía falta agregar personal a estas áreas. Denme unos minutitos.
Obviamente la distribución dependerá del directivo en relación al requerimiento de cuidado y obviamente se tendrá que negociar. ¿Que negociar con quién? Con los sindicatos, porque ven que ahí es donde tenemos un conflicto muy importante o unas situaciones a veces críticas. Este procedimiento se aplica por cada recurso físico autorizado, es decir, por cada grupo de camas que yo tenga en medicina interna, en el área de cirugía, en el área de pediatría, se aplican los indicadores. Déjenme quitar para que no se estoy. ¿Sí? Esto lo voy vaciando a un cuadro de distribución, es decir, ahorita ya calculé las 51 enfermeras para medicina hospitalización. Todavía tengo que calcular las enfermeras de los demás servicios, de las demás áreas. Y lo ideal es ir ubicándolos en un cuadro de distribución. Les voy a mostrar el cuadro de distribución y regresamos inmediatamente. Bueno, ahorita se los presento, algo sucedió. Para identificar el número de plazas que se requieren de enfermeras jefes de piso y de enfermeras especialistas por camas autorizadas en las áreas donde están autorizadas, por ejemplo, las especialistas, que sabemos que están en las unidades de cuidado crítico, unidad vital, por ejemplo, o unidad de cuidados intensivos, como la denominen. En esas áreas donde están autorizadas especialistas, hay un indicador en específico por cada determinado número de camas. Ahorita lo vamos a ver. Y son indicadores ya muy específicos. Sigamos, este es el cuadro de distribución. Por alguna circunstancia no entró. Conforme yo voy calculando el personal de enfermería, voy llenando, elaborando este cuadro con el indicador. Por ejemplo, en urgencias, estos indicadores son para las camas de hospitalización, son indicadores por estructura, pero hay otro tipo de indicadores también por estructura. Por ejemplo, en el área de urgencias tenemos observación de la entrada, consultorios de urgencias. Generalmente ahí tenemos asignadas auxiliares de enfermería por cada 2 o 3 consultorios de urgencias. Después tenemos observación. En el área de observación de urgencias del segundo nivel, tenemos asignadas una enfermera general por cada 6 camillas de observación. ¿Sí? Tenemos también el servicio de curaciones e inyecciones. Ahí calculamos el indicador por estructura. Si tenemos un área de curaciones e inyecciones separada de las demás, separada del servicio de urgencias, es decir, hay un cubículo, hay un área específica para inyecciones, curaciones y aplicación de yesos, se calcula una persona adicional. Ahorita un poquitito más adelante les voy a explicar lo relativo a estructura, a capacidad instalada, que es, por ejemplo, el número de camas que hay en un área de hospitalización, el número de camas que hay en una unidad de cuidado crítico, el número de camas que hay en una UCIN, ese es por estructura. Luego, por capacidad instalada. ¿Qué significa por capacidad instalada? Por ejemplo, en urgencias tenemos 4 áreas, perdón. El área de consultorios, donde se admite al paciente, el área de observación general, de la observación adultos, el área de observación pediátrica, el área de curaciones e inyecciones. No, hay hospitales que tienen cortas estancias, por ejemplo, el área de corta estancia. Bueno, les comentaba que eso es, por ejemplo, por capacidad instalada. En ese servicio de urgencias están esas áreas perfectamente diferenciadas. Es por capacidad instalada. Y luego por productividad. Por ejemplo, por productividad en el área de curaciones e inyecciones, se calcula cuántos procedimientos se tienen al día para tener asignado un auxiliar. Pero, por ejemplo, por productividad, en esa área de curaciones e inyecciones se aplica también yesos. Y entonces se ve la productividad. Bueno,
hay un determinado número de curaciones, un determinado número de inyecciones, pero además un determinado número de aplicación de yesos. Para circular los yesos, para apoyar los yesos, se necesita otra persona. Luego, entonces, por productividad en esa área que tiene una infraestructura definida y que tiene una capacidad instalada definida, por productividad podemos ingresar una segunda persona, una segunda auxiliar. Ok, vamos completando este cuadro de distribución porque lo vamos a utilizar para calcular los descansos de sexto y séptimo día. Ustedes saben que las instituciones hospitalarias, a las instituciones asistimos 5 días y tenemos 2 días de descanso. Los turnos nocturnos trabajan 3 guardias una semana y 4 guardias la otra semana. Son en general, cada 15 días son aproximadamente 7 guardias. Las diferentes instituciones tienen diferente distribución de guardias, pero se calcula igual. Déjenme ver, hay una pregunta. ¿Nos podrán compartir el formato? Yo creo que sí, yo creo que no hay problema. Ok, seguimos. Si ustedes observan, aquí tenemos en urgencias corta estancia, observación, perdón, para hospitales de segundo nivel, en observaciones, una enfermera general por cada 11 camas. Y en admisión continua de las unidades de tercer nivel, de las unidades médicas de alta especialidad, las UMAES, es una enfermera general por cada 6 camas de admisión, porque en la SUMAE no hay urgencias, es admisión continua. Luego, en admisión de consulta, yesos, curaciones, triage, unidad de choque. En las unidades de choque, por cada unidad de choque que se tenga instalada, se tiene una enfermera general en los segundos niveles. Pediatría hospitalización, pediatría aislados, es decir, ustedes anotan los servicios con que cuenta la unidad y van anotando el indicador. Esto les sirve muchísimo para tener completo su cuadro de distribución. Y van a poner también el número de camas, el número de camillas, si se trata de un área de oncología, el número de sillones con los que cuentan, el número de sillones, el número de camillas, es decir, todas las unidades que tienen para atención al paciente, porque también tenemos indicador para las áreas de oncología. Y continuamos. Anotan también el personal que tienen para quirófanos. Si tienen 4 salas, ustedes saben que necesitan 4 quirúrgicas y 4 circulantes. Para el área de recuperación es una enfermera general por cada 8 camillas para los hospitales de segundo nivel de atención. Para recuperación, una enfermera general. Perdón, para quirófano de urgencias, una especialista y una general cuando hay una sola sala. Unidades más grandes, bueno, tienen 2 o 3 quirófanos. En urgencias necesitan un binomio para cada uno de los quirófanos y obviamente como son 3 unidades, 3 quirófanos y van a salir un máximo de 3 pacientes si es que tienen cirugía en paralelo o cirugía al mismo tiempo, van a tener una sola enfermera general para recuperación. Si tienen hemodiálisis, es una enfermera general, aquí ya no salió, es una enfermera general por cada 3 máquinas de hemodiálisis. En SELLE, la unidad de cuidados intensivos de adultos, una enfermera especialista por cada dos pacientes. En consulta externa, un auxiliar, aquí ya no salió, pero es un auxiliar por cada 3 consultorios. ¿Sí? Ok. Cuando ya calculamos, como indica el cuadro de distribución de enfermería, debe realizarse al subtotal. Es importante que tengan el cuadro de distribución antes de elaborar la plantilla teórica, porque con el cuadro de distribución ustedes pueden calcular el descanso del personal. Como les decía, el personal trabaja 5 días y descansan 2 días a la semana. Esos 2 días a la semana, el hospital funciona 7 días, pero el personal va 5. Tengo que cubrir estos 2 días que me faltan con más personal. Por eso yo requiero, por eso calculo no nada más el personal para el número de camas, calculo también el personal para descansos y calculo también el personal de vacaciones, pero necesito calcular completo. Por ejemplo, para descansos, tengo que calcular el personal
para turno matutino y vespertino, porque para los turnos nocturnos el descanso se calcula diferente. Para vacaciones, agrupo todo el personal para calcular vacaciones porque hay un solo indicador para todo el personal para vacaciones. Es decir, sale de vacaciones el personal que ubican en áreas fijas y sale de vacaciones también el personal cubre descansos y sale de vacaciones también el personal cubre vacaciones. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo calculamos los descansos? Ya sabemos cómo calcular por número de camas. En los números de camas, por indicador. ¿Qué servicio es? Dependiendo del servicio que sea, lo calculo por indicador. ¿Cómo calculamos los descansos? Miren, para calcular descansos en turno matutino y vespertino, al subtotal de plazas que resulten, le aplicamos el factor 2.5 a todas las categorías. Enfermeras generales y auxiliares de enfermería. Para los segundos niveles, para hospitales de segundo nivel, el 70% es personal profesional y el 30% es no profesional. Si su unidad tiene personal profesional y personal no profesional, de esas 51 plazas que tenemos, vamos a calcular el 70% para personal profesional y el 30% para personal profesional. Pero igual, a todas les voy a aplicar el indicador de 2.5 en turno matutino y vespertino para calcular los descansos. ¿Cómo se calcula el turno nocturno? ¿Sí? Para turno nocturno, calculamos el total de plazas que resulten para la operación en las dos veladas, se le aplica un factor de una persona por cada 6 enfermeras. En el caso de que el total de plazas de las dos veladas sea menos de 6 enfermeras, son unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, muy pequeñitas, donde hay nada más cuidados intensivos de adultos, se considerarán 3 jornadas quincenales para sexto y séptimo día por cada 2 plazas. Ahorita les va a quedar más claro. Esto no es fácil, esto es complejo. El cálculo de personal eh, hay que estudiarlo mucho. Quienes vamos a los niveles centrales a negociar personal, tenemos que tener muy bien aprendido todo esto, porque de otra manera no alcanzamos a justificar la necesidad de personal. Sigamos, ahorita les va a quedar más claro y conforme avancemos, van a ir surgiendo las preguntas. ¿Cómo cubrimos vacaciones? Esto es lo general. Para cubrir vacaciones, no diferenciamos ya matutino, vespertino y los nocturnos. Agrupamos a todo el personal, pero todo el personal de hospitalización, de urgencias, de quirófanos, es decir, necesitamos a todo el personal para cubrir las vacaciones. Obviamente, agrupamos a todas las especialistas porque yo requiero que cubra especialidades un especialista. Cuestión en la que estamos teniendo problemas en las unidades porque no tenemos las especialistas completas. No sé cómo está la situación en sus unidades, pero en la mayor parte de las unidades faltan especialistas. Cómo se cubren esas plazas? Con nivelaciones. A veces eso genera problemas porque las nivelaciones que hacemos es con personal que quiere nivelar, pero no siempre el querer nivelar cumple un cierto perfil. Obviamente no va a cubrir el perfil del especialista porque no tiene la especialidad, pero podemos acercar un poquito el perfil del personal si hacemos adiestramientos en servicio. Las instituciones tienen formas, tienen esquemas de coberturas para adiestramiento en servicio, para acercar un poquito más el perfil de la enfermera general para la cobertura que va a hacer. Cierro el paréntesis. Para cubrir vacaciones, vamos a eh, utilizar el indicador de una enfermera por cada 11 plazas. ¿Sí? Si tenemos 100 enfermeras,
lo dividimos entre 11 y voy a tener, déjenme de una vez hacer la división. Si tenemos 100 enfermeras, lo dividimos entre 11 y nos da 9 enfermeras. Nos da 9.09, 9 enfermeras. Quiere decir que yo voy a tener, en lugar de 100 enfermeras, voy a tener 109. Y esas 100 enfermeras ya tuve que haberles calculado los descansos. Vamos avanzando un poquito más para que empiece a quedar más claro. Recordemos que es importante calcular cubre descansos y cubre vacaciones con todas las plazas, por camas, por estructura, por capacidad instalada y por productividad de las categorías de enfermera general y auxiliar. Las especialistas se calculan acumuladas, todas las especialistas. Recordemos que en el área de pediatría tenemos el proceso de formación de las especialistas, da para que se desempeñen en una unidad de cuidado crítico de adulto y en una unidad de cuidado crítico pediátrico. Cosa diferente es cuando el especialista tiende, por ejemplo, a preferir trabajar en una unidad de cuidado crítico de adulto y no en unidad de cuidado crítico pediátrico. Lo mismo, hay intensivistas que prefieren estar en cuidado crítico pediátrico. En las áreas pediátricas, el 50% de las especialistas es de intensivistas y el 50% de especialistas son pediatras. Esto es la forma como se cubren en el IMSS. En sus instituciones probablemente se cubren de manera diferente. Las jefes de servicio, todas las jefes de servicio se calculan aparte, porque todas las jefes de servicio, a todas las jefes de servicio les calculamos por la constante de 2.5 el descanso. ¿Quién debe de cubrir descanso? Obviamente otra jefe de servicio. Por tanto, tenemos el número de jefes de servicio, sus cubre descansos y sus cubre vacaciones. Se calculan por separado. Lo mismo las subjefes. Las subjefes de las subjefes en las unidades hay subjefes de fijas y subjefes cubre descansos y subjefes cubre vacaciones. Cuando no tenemos las plazas completas se hacen nivelaciones. Bueno, esas nivelaciones se realizan a partir de la necesidad de cubrir un descanso o de cubrir unas vacaciones y deben estar consideradas. Pero, por ejemplo, el posgrado es de atención al adulto en estado crítico. Ahí también entraría que es en pediatría. Cuando su título maneja que es en adulto, no. Cuando el título maneja que es una especialista formada únicamente en cuidado crítico del adulto, entra nada más en adulto. Pero cuando su proceso de formación es de enfermera intensivista, de enfermera especialista en cuidado crítico general, rotan por las áreas de adultos y rotan por las áreas de pediatría. Eso lo verificamos con las instituciones formadoras cuál es la competencia con la que sale el especialista. Y continuamos. La asignación de personal profesional en segundo nivel de atención, en todas las especialidades será el 75% y el 25% será del personal no profesional. En realidad así está calculado, pero en las unidades de cuidado crítico, por ejemplo, trabajamos con indicadores del 100% del personal de especialidad. En los segundos niveles, esta debería de ser la dotación de personal. 75% especialistas y 25% enfermeras generales. Ahí entran muchas cuestiones. Si esas especialistas reciben, por ejemplo, un sobresueldo por infectocontagiosidad, también lo recibe la enfermera general. Y obviamente la distribución de funciones corre a cargo del especialista hacia la enfermera general por niveles de formación. ¿Sí? La única excepción es el servicio de prematuros, la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahí el 100% del personal debe ser profesional. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, las plazas por estructura, esta crucecita alude a estructura
Esta crucecita alude a capacidad instalada y esta crucecita alude a productividad, porque así se calculan las plazas. Por ejemplo, en una unidad de segundo nivel, hay otra pregunta, déjeme ver. Ojalá que al final pueda comentar para psiquiatría. Claro que sí, aquí viene, con muchísimo gusto. Miren, en una unidad de segundo nivel, ay, no me deja ver esto, dejen que desaparezca. ¿Cómo lo desaparezco? No sé. Bueno, en hemodiálisis automatizada en segundo nivel es una plaza de 8 horas por turno por cada 6 máquinas autorizadas. En segundo nivel, en clínica del dolor, es una plaza por turno autorizado. Por ejemplo, si hay clínica del dolor en turno matutino y en turno vespertino, es una plaza para matutino y una plaza para vespertino. En clínica de catéter es una plaza por turno autorizado. Si tenemos la clínica de catéter nada más en turno matutino, tenemos una enfermera general en clínica de catéter en turno matutino. En clínica de heridas y estomas, si tenemos una clínica de heridas y estomas, nada más una clínica, tenemos derecho a una enfermera general por turno autorizado. Y aquí hay diversas cuestiones. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, si la clínica de catéter, fíjense, está por estructura y por capacidad instalada, yo la agregaría por productividad. Porque si en la clínica de catéter en turno matutino se ponen 2 catéteres y en la tarde se ponen 30, como que por qué tengo abierta la clínica de catéteres en turno matutino si la productividad es mayor en turno vespertino. Quiere decir que yo requiero el personal en turno vespertino. Eso hay que tenerlo mucho en consideración porque recuerden que la NOM 045 ya sigue de manera más estrecha las infecciones asociadas a la atención a la salud, las CIAS, ¿sí? Si un catéter central, teniendo el espacio, no se aplica en la clínica de catéteres porque está cerrada, esa es una condición de riesgo para el paciente. Es diferente a poner el catéter de emergencia, es diferente. Estoy hablando de las áreas de hospitalización. Lo mismo la clínica de heridas y estomas. ¿Por qué a veces los procedimientos se hacen en la tarde? Por el paso de visita. Por el paso de visita y las indicaciones. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque esto complica mucho la operación en los hospitales internos y residentes, estoy hablando de un segundo nivel, tienen las indicaciones a veces hasta la 1 o 2 de la tarde. Si hay la indicación de aplicar catéter o de realizar curaciones, obviamente se van a hacer en la tarde. Entonces, todo esto hay que considerar para la distribución del personal. Clínica, lo mismo clínica de mama, clínica de displasias. Estos son los indicadores que se trabajan. Una plaza, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, fíjense, unidad de cuidados intensivos de segundo nivel, auxiliar de enfermería, una plaza de 8 horas por turno a partir de 8 camas para apoyo de actividades, una auxiliar de enfermería en la unidad de cuidado crítico. Obviamente, la asignación de las actividades va a correr a cargo de la enfermera general y de la enfermera especialista. Recordemos la cadena de mando. Jefe de servicio, que es el directivo de primera línea, jefe de servicio, enfermera especialista, enfermera general, auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería tiene la responsabilidad de acatar las indicaciones de la enfermera general. Tenemos muchas situaciones por antigüedad, por hábitos, en fin, en el que decimos, es que trabajamos al parejo, así decimos, ¿verdad? Trabajamos al parejo. No, 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 no se puede. No se puede porque el personal que tiene título y cédula profesional es el personal jurídicamente responsable. Por tanto, el personal que no tiene título y que no tiene cédula profesional tendría que subordinarse al personal titulado, porque así es la ley, no la hice yo. Así es la ley, así está normado, porque quien va a responder por lo que le sucede al paciente es el personal que tiene título y cédula profesional. Y esto es una cuestión muy importante.
En el área de preparación, por ejemplo, de servicios ambulatorios, estamos hablando de estructura. Quiere decir que todas estas personas se van a sumar al cuadro de distribución porque de todas estas personas, de todas estas enfermeras, yo tengo que calcular descansos y vacaciones. Continuamos. Por ejemplo, para recuperación ambulatoria, una plaza de 8 horas en turno matutino y uno en turno vespertino por cada 6 camillas en servicio para recuperación de cirugía ambulatoria, hospitales de segundo nivel. Y tenemos aquí el personal para endoscopías gástricas, para endoscopías urológicas, para hemodiálisis, ¿sí? Para hemodiálisis, no, entonces, ¿qué era esto de automatizada? Déjenme ver por qué. Ahorita reviso, es que no me deja salirme porque si tenemos aquí hemodiálisis de una unidad hospitalaria de segundo nivel, es una plaza de 8 horas por cada 3 máquinas en servicio. Y sí, 6 era demasiado, por cada 3 máquinas en servicio. Y luego en quimioterapia de segundo nivel de atención, es una plaza de 8 horas por cada 6 camas o sillones no sensables en operación. Esto no quiere decir que una enfermera especialista va a atender, en este caso una oncóloga, va a atender únicamente a 6 pacientes. No, va a atender los tratamientos de los 6 pacientes en el lapso en el que pase su quimioterapia. Se lava el catéter, se hacen todos los procedimientos que se tengan que hacer y el paciente se va y entra el siguiente paciente. Eso hay que dejarlo claro con el personal porque de repente se quedan con la idea, no, no, yo nada más voy a atender 6 pacientes. No, 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 no. Usted va a atender a los pacientes que transiten por esas 6 camas o sillones no sensables, porque es una unidad de quimioterapia y está considerado una enfermera especialista, ¿sí? En el área de preparación prequirúrgica se tiene, o en los hospitales de segundo nivel le llamamos admisiones, ¿sí? En el área de preparación prequirúrgica es una plaza de 8 horas en turno matutino y una plaza en turno vespertino por área de preparación prequirúrgica. En quirófano ya conocemos el indicador, una plaza de enfermera general por cada sala de operaciones y un especialista por cada sala de operaciones que se tengan. En las salas de procedimientos, nada más para circular, donde se hagan procedimientos, una plaza de 8 horas por turno por sala de procedimientos autorizada. En el área de recuperación, una enfermera general en un hospital de segundo nivel por cada 6 camillas autorizadas. Generalmente cuando tenemos 10 camillas autorizadas se asignan 2 enfermeras generales. Me dirán, ¿de dónde se sacan esas 2 enfermeras generales? De esos .6 que van resultando del cálculo de personal. Los indicadores nos dan fracciones. Esas fracciones van incrementando una enfermera. ¿Sí? Bueno, ese incremento me permite asignar el personal donde se requiere. Hay otra pregunta. Sí, yo creo que no habría problema. Ok. Fíjense que está calculado para unidad médica de alta especialidad, el nivel 53, un director de enfermería. Es una plaza de 8 horas en turno matutino por estructura y por capacidad instalada, por hospital. Una subjefe de enfermeras en turno matutino, una subjefe por cada 30 camas sensables en unidades de más de 200 camas. Ya entramos a tercer nivel. Una subjefe de enfermeras en turno vespertino por cada 50 camas en unidades de más de 200 camas. Y una plaza de 8 horas en turno nocturno por cada 90 camas en unidades con más de 200 camas sensables. Quiere decir que en turno matutino voy a tener siete subjefes. En turno vespertino voy a tener 4 subjefes y en turno nocturno voy a tener 2 subjefes por guardia, ¿sí? Porque la unidad tiene 200 camas.
me va a dar una fracción. Bueno, esa fracción la puedo utilizar para incrementar el número de cubredescansas, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en unidades médicas de alta especialidad y seguimos con las subjefes. Si no tenemos una unidad de 200 camas, pero tenemos una unidad, por ejemplo, de 120 camas, es una plaza de 8 horas por cada 30 camas en unidades de hasta 100, de 120 a 199 camas. Una de 8 horas por cada 50 camas en turno vespertino y una subjefe de enfermeras por cada 90 camas en turno nocturno. Déjenme ver, hay una pregunta. Maestra, para la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, si la NOM 045 establece una enfermera por cada 50 camas sensables y no sensables, si el hospital tiene 100 camas, deberían de ser 2 enfermeras por turno y es una enfermera en turno matutino y una en vespertino sin contar con personal en los demás turnos debido a la carga laboral. A veces es complicado este cálculo. Miren, la asignación, como les decía, nosotros tenemos margen de maniobra, por llamarlo de alguna manera, tenemos manera de movernos dependiendo del cálculo de personal. Por eso es muy importante tener el cuadro de distribución completo, porque teniendo el cuadro de distribución completo me permite asignar al personal. Ahora bien, miren, mi última experiencia en una unidad de 243 camas sensables y 176 no sensables es que tenía el personal necesario y suficiente para la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Y se la pasaban pegadas en las computadoras. Y a mí eso me angustiaba mucho porque yo decía, es que necesito el personal que esté efectivamente cumpliendo con la función de vigilancia epidemiológica. Estas cuestiones a veces las vemos en los departamentos cuando el personal no tiene adecuadamente organizados sus tiempos. A veces por eso se restringe el personal y no es mala voluntad. Obviamente esto tiene que ver con la responsabilidad del directivo. Yo, directivo, tengo que poner en común con el personal que está en la unidad de vigilancia epidemiológica para organizar sus tiempos, para ayudarles a hacer su programa de supervisión, porque el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica precisamente tiene la función de hacer la vigilancia epidemiológica, los resultados del laboratorio, los reportes de infecciones, es decir, los cultivos en las áreas, es decir, todo ese programa, soy responsable yo directivo de trabajar en colaboración con este personal. Déjenme ver, hay otra pregunta. ¿Nos podría compartir su presentación? Sí, yo creo que no habría problema. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Sé que no es fácil, sé que el directivo se ve muy mal y el directivo a veces decimos, se piensa, ¿verdad? No, es que son unas negreras, pero si nosotros hacemos un análisis de las funciones del personal, nos damos cuenta de muchas cosas, nos damos cuenta de muchas omisiones por cuestiones que no tendrían por qué estar sucediendo. Por ejemplo, tenemos 30 minutos para consumo de alimentos. A veces hasta las mismas jefes se pasan más de una hora en los comedores o más de una hora en las áreas de consumo de alimentos. Eso no es posible porque esos minutos que nosotros tenemos de más, esto está calculado, esto está medido. Y bueno, el directivo tiene que cuidar que los indicadores se sigan adecuadamente, que haya un equilibrio, ¿sí? Este tiempo que el personal pasa de más en los comedores se está restando del cuidado. Que el personal requiere descansar, claro, hagamos el justo medio, hagamos un equilibrio. Otra cuestión es cuando todo el personal quiere irse junto o una parte del personal quiere irse junto al comedor. Estamos quitando tiempo del cuidado por estar en el comedor y mientras más seamos, más nos tardamos. Eh, Todo esto está calculado con la finalidad, fíjense, están calculadas nada más 6 horas de atención directa al paciente. El personal trabaja 8 horas en matutino y 7 horas y media en vespertino y 10 y media horas, si no me equivoco, en turnos nocturnos.
todo esto está calculado para que el personal tenga tiempo de cambiarse en los vestidores al ingreso e ingresar a los servicios. El tiempo de consumo de alimentos y el tiempo de cambiarse, porque así está calculado. Idealmente tendríamos que llegar de civil al vestidor, cambiarnos por el uniforme, entrar a las áreas. Si estamos en la unidad de cuidado crítico, quitarnos el uniforme blanco y ponernos el uniforme quirúrgico y viceversa a la salida. Todo esto está calculado, por eso se consideran 6 horas de atención directa al paciente. Las otras 2 están calculadas en esos otros elementos, ¿sí? Ok. Plazas por estructura y por capacidad instalada, por ejemplo, para braquiterapia, para hemodinamia, para medicina nuclear. Está calculado todo el personal, insisto, a partir de estudios de tiempos y movimientos, ¿sí? Subjefe de enfermeras para recursos humanos, subjefe de enfermeras para planificación familiar, subjefe de enfermeras para hospitalización, perdón, enfermera jefe de piso para hospitalización. Las enfermeras jefes de piso se calculan de 25 a 52 camas sensibles, es una jefe de piso. Obvio que si en el piso tenemos 2 controles, se asigna una jefe de piso por cada uno de los controles. Aquí lo mismo, ¿verdad? De repente los directivos vemos que ponemos a las 2 jefes de piso en los controles y una es la que anda corriendo para los otros, para todos lados, resolviendo la problemática y la otra desaparecida. Es decir, son cuestiones que ustedes tienen que ver también con las que lidia el directivo de enfermería, que tiene la responsabilidad de validar que el cuidado se brinde como está calculado. En el caso de cuneros y prematuros, una plaza de 8 horas por cada 25 cunas son incubadoras. Enfermera jefe de piso, una jefe de piso en el quirófano a partir de 2 salas de cirugía y 2 salas de procedimientos. Es decir, a partir de 4 salas podemos tener una jefe de piso en turno matutino y en turno vespertino. Obviamente en turno nocturno no, porque los turnos nocturnos únicamente meten cirugía de urgencia, no hay cirugía programada. Me dirán, pero sí se mete cirugía programada en turno nocturno. Se ha llegado a meter cirugía programada en turno nocturno cuando tenemos ineficiencia operativa, que estamos muy bajos en indicadores. A veces el cirujano de turno nocturno también solicita hacer cirugía, pero sabemos que los turnos nocturnos son para cirugía de urgencia. Enfermera jefe de piso para tococirugía. Para tococirugía se tienen consideradas a partir de 3 salas de expulsión por turno. En tococirugía es importante que sí tengamos jefe de piso por turno por las características del servicio, por lo delicado, porque no estamos atendiendo nada más una persona. Entra una persona, pero durante el proceso se convierten en 2 y las 2 requieren una atención muy cuidadosa. Miren, aquí al lado de los indicadores está cómo se hace el cálculo de cubre descansos en turno matutino y vespertino y cómo se hace en turno nocturno. Ok, me voy a saltar un poquito de esto para que les quede un poquito más claro lo que está más adelante. Para determinar el número de subjefes, ya vimos cómo se calculan. Ahora, estos son los indicadores auxiliares para el cálculo de personal de enfermería. Es específico para enfermería y viene en este documento que les presenté. Estos son los indicadores. Por ejemplo, si yo tengo hospitalización de alergia e inmunología, el indicador es 3.5 y se asignan 30% en turno matutino, 30% en turno vespertino y 40% en turno nocturno. Como directivo, nunca he estado de acuerdo con esta distribución porque el turno nocturno no tiene un paciente diferente, tiene la misma problemática que se presenta en los turnos matutino y vespertino. Entonces, siempre ha sido muy complicado. Válgame, ya me quemé la hora. Bueno, vean los indicadores para DERMA 3.0.
por ejemplo, para hematología de adultos 4.0, para geriatría 4.0. ¿De qué depende este indicador? Del requerimiento de cuidado. En geriatría tenemos ancianos demenciados, tenemos ancianos incontinentes, tenemos ancianos inmóviles, por ejemplo, a expensas de fractura de cadera. Por eso el indicador de geriatría es más alto. Cuando el indicador es más alto, nos da más personal. Cuando el indicador es más bajo, nos da menos personal. Infectología adultos y pediátrica, hematología pediátrica, nefrología adultos. Déjenme ver si aquí viene el de psiquiatría. Aquí está el de psiquiatría. El indicador de psiquiatría es 3.0. 30% en matutino, 30% vespertino y 40% en nocturno. Cosa que no me parece, y estarán de acuerdo conmigo, tienen el mismo paciente y las eventualidades, las situaciones complejas con el paciente psiquiátrico se dan en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay pacientes psiquiátricos que no duermen y que tienen el nictámero invertido. ¿Qué es el nictámero? El hábito del sueño. Tienen el nictámero invertido y entonces duermen mucho de día y en la noche están despiertos y con menos personal. Lo mismo el paciente geriátrico. Hay pacientes geriátricos que se la pasan, tienen el nictámero invertido, se la pasan dormidos en el día y en la noche despiertos. Y obviamente un paciente despierto tiene mayor requerimiento de cuidado porque de repente no solo están despiertos, están inquietos. ¿Sí? Cardiología pediátrica, cardiología de adultos, cirugía plástica y reconstructiva. Ustedes observen, el indicador es 3.0, me da un poquito más de personal, porque la cirugía plástica y reconstructiva es una cirugía programada y es una cirugía que se hace en paciente que está en condiciones. Es un paciente que está nutrido, es una cirugía limpia, por eso el indicador es un poquito más bajo. Veamos otros indicadores. Cirugía maxilofacial pediátrica 4.0 por las características del paciente, urología de adultos, neurología de adultos y pediátrica, oncología quirúrgica de adultos y pediátrica, otorrino, trauma y ortopedia 4.0 por el requerimiento de cuidado a expensas de inmovilidad, ginecología un poquito más bajo, 3.5. Tenemos otro comentario. Así es, un problema aumenta en la noche porque también dan cuenta que no hay tanta persona y también se te presentan excitaciones de motriz. Sí, Mercedes, tienes toda la razón. Por eso siempre procuré cuidar mis turnos nocturnos. De repente se me quejaba la subjefe, se me quejaba la jefe de piso, se me quejaba el mismo personal y les decía, hagamos un estudio de tiempos y movimientos. Veamos, es más, tráiganme sus libretas de control. Y entonces veíamos ingresos, egresos, eventos y teníamos muchísimo más problemática en la noche. Yo les decía, no podemos ser injustas, seamos justas, seamos parejas, trabajemos de manera colaborativa y de manera considerada, considerémonos unas y otras, busquemos la manera de ese equilibrio porque el requerimiento de cuidado es alto. ¿Sí? El indicador depende del requerimiento de cuidado. Es decir, un paciente de angiología tiene un indicador de 3.5. Un paciente de cirugía maxilofacial pediátrica tiene un indicador de 4.0 porque el requerimiento de cuidado es más alto. Les digo, esto se hizo con un estudio de sombra, un estudio de tiempos y movimientos para determinar el requerimiento de cuidado, las características de los procedimientos que se realizan tanto al paciente adulto como al paciente pediátrico, los insumos que se utilizan, no por los insumos en sí, sino por los procedimientos que se realizan con esos insumos. Tenemos otra observación. Así es, hasta fugas, que se queda 1 o 2 personas con hasta 35 usuarios. No te preocupes, me encantan tus participaciones. Ok. Estos son los indicadores a partir de cómo calculamos las camas. Por ejemplo, en un servicio de lactantes, el indicador es 3.33. Si yo tengo 20 camas, lo multiplico por 3.33.
Si tengo 18, 14, 30 camas, lo multiplico por 3.33. Y fíjense, tengo la distribución de 30% en turno matutino, 30% de personal, 30% de personal en turno vespertino y 40% de personal en turno nocturno. Y el lactante no dice, ay, es de noche, hay menos personal. No, el requerimiento de cuidado es alto. En preescolares, por ejemplo, calculo las camas con un indicador de 3.04. Les comentaba que en estos indicadores no hay rangos, porque entonces yo tendría que decidir si tuviera en preescolares de 3.4 de 3.04 a 3.9 o a 3.5, yo tendría que justificar por qué elegí 3.5 y eso es un problema bien serio porque tiene que ver con cuestiones cualitativas. Eso ya se estudió, ya se revisaron estos indicadores, están actualizados, son del 2021. En prematuros, por ejemplo, el indicador es 5.04. Obviamente el indicador es alto y el indicador es consistente con el requerimiento de cuidado del prematurito. ¿Sí? Pediatría quirúrgica, el indicador es 3.5. La asignación de personal en todas las especialidades será del 75% y del 25%, 75 personal profesional y 25 personal no profesional, a excepción del servicio de prematuros. Aquí, el 100% tiene que ser personal profesional. No tenemos auxiliares en prematuros, tenemos puro personal titulado y se asignan una parte especialistas y una parte enfermeras generales en prematuritos, ¿sí? En alta especialidad, en las unidades de alta especialidad, por ejemplo, tenemos una serie de indicadores diferentes. Si se fijan, en segundo nivel teníamos en geriatría 4.0, aquí tenemos 4.5, hematología de adultos 4.5, hematología pediátrica 4.5, ¿sí? Y seguimos en neurología pediátrica y del adulto 4.5, en oncología pediátrica 4.5. Quiere decir que si en oncología pediátrica tengo 25 camitas, las multiplico por 4.5 para calcular el personal. No, Lino, bájate, Lino. Para calcular el personal, ¿sí? En psiquiatría tenemos un indicador de 3.0 y lo que decía nuestra colega, 30% en matutino, 30% vespertino y 40% nocturno. De manera muy personal, considero que tendríamos que tener 25, 25 y 50. 25 en uno guardia y 25 otra guardia para que estuviera equilibrada, para que estuvieran equilibradas las cargas de trabajo. Pero eso hay que negociarlo con el personal, porque cuando el personal conoce esos indicadores, se aferra al indicador. Y entonces, de acuerdo, estamos de acuerdo con el indicador, pero demuéstramelo con productividad. Y con productividad podemos hacer muchos ajustes. Recordemos, el personal se asigna por infraestructura. ¿Cómo está la estructura del edificio? ¿Cuántas camas caben en cada piso? Infraestructura. Capacidad instalada, tengo un determinado número de camas y tengo área de curaciones, o tengo ahí la clínica de catéteres, o tengo ahí la clínica de heridas. ¿Sí? Y por productividad. El otro componente es productividad. Son los 3 elementos a considerar para el cálculo de personal. ¿Sí? Y seguimos con los indicadores trauma y ortopedia adultos y pediátrica. El indicador es 4.0. En ginecología el indicador es 3.5. Y ya no se considera indicador de ginecobstetricia porque se calcula por las camas que están asignadas a ginecología y por las camas que están asignadas con binomio. ¿Sí? Ya no calculamos ginecobstetricia. Bueno, hasta aquí llega. Dudas, por favor, con toda confianza. Es complejo. El trabajar indicadores es muy complejo. Calcular personal es muy complejo. Este es perdón, este es el cuadro de distribución que les va a ayudar muchísimo, porque aquí tienen todos los servicios, el indicador del servicio, el número de camas que tienen en cada uno de esos servicios, y entonces está fácil, multiplican el indicador por el número de camas
y ya les sale el personal que necesitan. Y especifican qué personal tienen en turno matutino, cuántas jefes de servicio, cuántas especialistas y qué tipo de especialistas. Aquí es más, hasta dejé espacios para que anotaran las demás especialistas que tienen, porque ahorita tenemos geriatras, oncólogas, paliativistas, pediatras, quirúrgicas. Tenemos ya muchísimas especialidades reconocidas y qué bueno. Enfermeras generales, auxiliares de enfermería en salud pública, todavía hay auxiliares de enfermería en salud pública en turno, en primer turno. ¿Qué personal tenemos en segundo turno? ¿Qué personal en tercer turno y qué personal en cuarto turno? Porque con las sumas de todo este personal, yo voy a calcular descansos y voy a calcular cubre vacaciones. Y puedo acumular, por ejemplo, todas las quirúrgicas, todas las intensivistas, todas las pediatras, todas las oncólogas que están tanto en oncoadultos como oncopediátrica para calcular sus descansos y sus vacaciones. Déjenme ver, hay más preguntas. En caso de que los horarios mixtos como jornada acumulada, donde el estrés y el cansancio es continuo por 12 horas, me gustaría conocer su opinión, además considerando que igual a lo que usted comenta, en la noche que no contamos con personal administrativo y de todas las áreas como el día y hay que gestionar las cosas, ¿cómo usted considera tomar el indicador y el horario? Híjole, mejor ni le quiero decir, miren, las jornadas acumuladas, esas 12 horas de trabajo, em, dependiendo de la hora de entrada, está muy complicado y muchas veces el personal que es muy trabajador cubre un turno, porque entra, por ejemplo, de 7 a 7. De 7 a 15 puede cumplir turno matutino, pero de 15 a 19 ya no cubre ningún turno. Ya se asigna a un área específica. Eh, lo, eh, lo ideal es asignarle un área para que termine su turno, pero no resuelve la problemática de los turnos. Es muy complejo. En servicios de salud, ese es el problema al que se enfrentan las unidades que transitan ahorita INVIS Bienestar, que tienen personal que entra de 7 a 7, de 8 a 8, de 9 a 9, y es una problemática bien seria porque no se cubren turnos completos. La institución, el IMSS, tiene también jornada acumulada, pero es diferente. Entran a las 7 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Sábado y domingo entran a las 7 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Quiere decir que cubren los dos turnos. Y aparte van un día entre semana. Antes teníamos un turno nocturno, ahorita tienen un turno matutino. Por ejemplo, cubren sábado, domingo y lunes. O un turno de la mañana el viernes y sábado y domingo todo el día. En este sentido, la problemática es muy seria porque, insisto, de repente el personal dice, es que me traen de un lado para otro, pero entonces dime qué hago. Esa es una parte del problema. La otra parte es que la Ley Federal del Trabajo dice que a trabajos iguales, salarios iguales. El personal que transita de servicios de salud a IMSS Bienestar, y me van a ahorcar por esto que voy a decir, pero es la ley, así está, no la hice yo. El personal que trabaja sábado de 7 a 7 y domingo de 7 a 7 cubre 24 horas de trabajo y tiene un salario completo. Me dirán, es más desgastante, seguramente, pero son 24 horas de trabajo. No cubre las 40 horas que exige la Ley Federal del Trabajo para tener un salario completo. Entonces es una situación crítica. Por una parte, así estuvo la denominación, nada más pónganse a pensar, una persona que trabaja 40 horas en contraste con una persona, perdón, en contraste con una persona que trabaja 24 horas y que está recibiendo un salario completo, no, yo no quiero pensar nada ni quiero comentar más nada, pero ahí hay cuestiones que ajustar. Y no porque yo lo diga, porque así son las instituciones. Desafortunadamente no se hizo una planeación adecuada en servicios de salud. Se han encontrado muchas situaciones muy complejas que, bueno, tienen que resolverse, de una u otra manera tienen que resolverse.
Y yo entiendo, trabajar 12 horas es muy pesado. Imagínese el personal que entra de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo los protege. Recuerden, por cada 8 horas de trabajo, ustedes tienen 30 minutos de descanso por cada 8 horas de trabajo. Lo que hacemos con el personal que cubre todos los 2 turnos, tiene derecho a desayuno, tiene derecho a comida y tiene derecho a colación, porque está cubriendo los 2 turnos. Y cuando un turno rebasa otra jornada, tenemos que proteger al personal. Tendría derecho comida y cena. ¿Pero por qué se le autoriza el desayuno? Porque su jornada vespertina abarca una parte del turno nocturno. Ay, ahorita me van a estrangular a ustedes. A ver, díganme, ¿nos podría compartir su presentación? Sí. En mi unidad del área de recuperación es de 12 camas. ¿Cuál sería el indicador? Es una enfermera general por cada 6 camillas de recuperación, serían 2 enfermeras generales. En la presentación va el indicador. En los institutos de salud de la Secretaría de Salud ya no existe la categoría auxiliar de enfermería. ¿Cómo se suple ese personal? No se suple. Cuando no existe la categoría de auxiliar de enfermería, se calcula por todo el personal titulado y es hasta más fácil, porque esta distribución de personal, a esta distribución de personal, todavía le tiene que calcular el 75% profesional y el 25% no profesional, o el 80% profesional y el 20% no profesional. Es complejo en las unidades en las que ya no existen auxiliares de enfermería, que es una categoría que tiende a desaparecer. Todavía se sigue contratando personal técnico en las diferentes instituciones porque salen con el título de enfermera general. El personal técnico tiene un proceso de formación más amplio que el proceso de formación del auxiliar de enfermería, a excepción de las auxiliares de enfermería que se contrataron con carrera trunca, generalmente hasta el 4.º semestre. Un proceso de formación hasta el 4.º semestre es un proceso de formación aceptable para ser auxiliar de enfermería. Lo que no es aceptable es tener auxiliares de enfermería que estudiaron 6 meses. Eso definitivamente nunca fue positivo. Por fortuna ya no se contratan auxiliares de enfermería, ya se contrata personal con carrera trunca, con categoría de auxiliar, pero es diferente. Eh, las plantillas me cuesta mucho trabajo en enfermera general auxiliar, es que más personal. Las plantillas me cuestan mucho trabajo en enfermera general y auxiliar, es que más personal. Ay, no te entiendo muy bien, Mari Carmen. ¿Cuál es la unidad de terapia intensiva de adultos? De un hospital de segundo nivel es una enfermera especialista por cada 2 pacientes. Y en el tercer nivel, las unidades médicas de alta especialidad es un especialista por cada paciente. Es lo que dicen los indicadores. ¿Esos indicadores solo para su país o también se puede aplicar en Bolivia? Porque en bibliografía, ¿qué bibliografía son sus indicadores? Yeslin, estos referentes son para México, para unidades de segundo nivel y de tercer nivel. El referente son estudios de tiempos y movimientos. Es un indicador válido que desde mi punto de vista es aplicable para cualquier institución de América Latina prácticamente. No todos los países tienen ese tipo de estudios de tiempos y movimientos. Donde yo hice un diplomado fue en Asia, muy lejos, a 25 horas de vuelo. Y ellos tienen un indicador de unidad médica de alta especialidad y los tienen un poquito más altos porque son unidades de concentración. Por ejemplo, el Hospital General de Singapur recibe Malasia, recibe parte de China, recibe parte de la India y recibe incluso de las Islas Seychelles que están en el borde de África. Son hospitales de concentración y los indicadores son un poquitito más altos, pero podrías aplicarlo en tu país. Creo que son buenos indicadores. Si quieres, escríbele al anfitrión
y te mando el documento para que hagan ustedes un análisis, probablemente les podría servir. Mari Carmen, ¿cómo saber cuántas camas le corresponden a cada servicio si el hospital cuenta con 92 camas? Están los porcentajes, Mari Carmen. Mira, déjame ponerte los porcentajes. Los comenté al principio. Déjame cerrar aquí. Si el hospital tiene 90 camas, el 30% de las camas, de esas 90 camas, son para especialidades médicas si el hospital es de segundo nivel. El otro 30% son para especialidades quirúrgicas. El 22% es para ginecobstetricia y el 18% es para pediatría. Este es el porcentaje de distribución de camas en un hospital de 90 camas. Ya tú vas calculando cuántas camas le toca a cada especialidad para que hagas el cálculo de acuerdo a la especialidad que corresponde, porque en las especialidades médicas tienes un indicador, en las especialidades quirúrgicas tienes otro, en ginecobstetricia tienes el indicador de ginecología y el indicador de camas con binomio y tienes los indicadores de pediatría. Déjenme ver, hay más preguntas. En la quimioambulatoria pediátrica. Déjame ponértela. Y luego me dicen que el estudio de tiempos y movimientos, déjame ver porque no alcanza a ver. Nos podría decir el estudio de tiempos y movimientos en el que se basaron para el documento del IMSS. El estudio de tiempos y movimientos se hizo en 1995 y se actualizó en el 2005. Tendría que buscar la publicación porque está publicado el estudio de tiempos y movimientos. Son estudios científicos eh, que tienen son estudios que están revisados por pares, estudios que tienen el referente científico necesario. Por eso se confía en estos indicadores, porque tienen un respaldo científico, se hicieron de manera científica. Sin que el personal lo supiera, por eso se denominaron estudios de sombra. Las cuestiones éticas se resolvieron a partir de la necesidad de atención del usuario. ¿Sí? Y de ninguna manera fue un estudio delatorio, fue un estudio en el que se buscó identificar efectivamente cuánto tiempo necesita el paciente para recibir atención. Déjenme responder la de la quimio. Ahorita les digo, quimioterapia. No, pero teníamos quimioterapia pediátrica. Déjenme buscar. Les mentiría si les dijera que me sé todos los indicadores. No tengo el documento impreso para consulta. A ver. Ambulatorio, clínica de desplazo, clínica de mama, clínica de días, clínica de catéter de dolor peritoneal, displasias, cuidados intensivos, quimioterapia. Para quimioterapia, una plaza de 8 horas por turno autorizado por cada 6 camas o sillones no sensibles en operación. Eh, este es el indicador que se maneja en segundo nivel para quimioterapia, tanto adulto como pediátrico. Déjenme ver que hay más preguntas. Enfermera especialista pediatra en el piso de hospitalización. Abraham. Fíjate, Abraham, que sí se han asignado enfermeras especialistas, por ejemplo, en el área de lactantes, en la pediatría, de aislamiento y en la pediatría quirúrgica. Se han asignado especialistas. Necesitaríamos revisar todo el documento para ver en qué área viene. Espero haberte respondido, Abraham. Déjame ver.
¿Cuál es su opinión sobre los posttécnicos y posgrado en relación con la asignación de funciones y actividades? ¿Se tiene el mismo impacto de atención con apego a la dotación de recurso humano? Depende de qué posttécnico. Mira, los posttécnicos que hace el IME están respaldados por la UNAM y rebasan las especialidades universitarias. Las rebasan con mucho. Las especialidades universitarias tienen 1,350 horas y las especialidades que hace el IMSS tienen 1,700 horas. La rebasa en créditos y la rebasa en horas y en espacios de práctica, porque los hacen en todas las unidades en específico. Y muchas veces el estudiante que hace la especialidad en las universidades depende que, que le autoricen el campo clínico. Y esa es una situación delicada porque si no tiene la práctica en el campo clínico idóneo, el especialista llega con huecos, con espacios, con procesos de formación inconclusos. Ahora, hay una problemática muy seria ahorita con las especialidades y con los posgrados porque empezaron a proliferar cursos en línea. Entonces, Eric, tú dime, ¿con qué confianza recibirías a un especialista en neonatología que no hizo práctica? Yo no lo recibiría, porque va a generar problemas muy serios por falta de habilidades técnico-instrumentales con los pacientes y puede tener también problemas muy legales muy graves por omisión o por daño, aunque sea por impericia. Lo jurídico es muy delicado, es algo que no está atendiendo el personal de enfermería para que ingrese a procesos de formación que le garanticen el desarrollo de las habilidades. No es nada más conseguir el papel no te saca de ningún problema, el papel no te da habilidades, el papel no te permite cubrir los requerimientos de cuidado del paciente y sobre todo del paciente delicado. Espero haberte respondido, Eric. Ay, qué bella, muchas gracias. Claro que sí, me cuesta mucho trabajo realizar la plantilla de los descansos. Sí, es laborioso, porque se tienen que trabajar los descansos de turno matutino con un indicador de 2,5 y los descansos de turno nocturno, que son 2 plazas por cada 6 enfermeras de turno nocturno. Sí, son complicados. Cubrevacaciones más fácil, las acumulas todas y les pones el indicador de 11. Agrupas especialistas, agrupas jefes de piso, agrupas subjefes y les pones el indicador de 11, de una por cada 11 plazas a todas las especialidades y es mucho más fácil. Claro que sí, Graciela, no creo que haya problema. Muchísimas gracias. Ya nos rebasamos de tiempo. Claro que sí, les mando la presentación con muchísimo gusto. Fue un verdadero honor trabajar con ustedes. Espero haber resuelto dudas. Em, lo que les comenté es producto de 40 años de trabajar en hospitales, 40 años de observar a nuestras colegas, de cuidar a nuestras colegas. Nunca en los puestos en los que me desempeñé, nunca permití que me hicieran rescisión de contrato de una enfermera. Eso sí, conmigo les iba en feria, pero nunca permití una rescisión de contrato por muchas de las cuestiones que hay de por medio. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Me encantan estos foros. Espero les sea de utilidad. Me pondré de acuerdo con el anfitrión para compartir la ponencia. Ivette, muchísimas gracias. Eres un ángel. Gracias, Erika. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Maestra, muchas gracias por la presentación. No se vaya, vamos a la mitad de las preguntas. En Facebook tenemos otro tanto Adelante. igual, maestra. No, Yo maestra, muchas encantada. gracias. La realidad es que muchas felicitaciones, maestra. La realidad es que es un excelente tema, manejo. Lo sabemos nosotros que hemos estado trabajando con usted. Y como le decía, este solamente fue una semblanza de una hora. Pero bueno, pues tenemos el curso de carpeta gerencial donde la maestra trabaja con el equipo prácticamente 16 sesiones. Les puedo compartir que tenemos dentro de estos equipos personal de todas las instituciones de salud, es decir, como sectores, el IMSS, IMSS Bienestar, el ISSSTE, Secretaría de Salud, personal de universidades, inclusive por ahí que hemos tenido
una nutrióloga, trabajadora social y líderes en enfermería en general, jefes de servicio, aspirantes a puestos directivos. Entonces ha sido muy diverso el equipo con el que trabaja. Justo estamos iniciando el día de ayer un equipo más, trabajar con el equipo de carpeta gerencial. Y si alguien se quiere registrar, todavía lo puede hacer. Escríbanos al 55 75 20 01 19. Y bueno, pues hemos trabajado también con los institutos nacionales de salud. Y bueno, muchos proyectos por ahí con la maestra. Estamos por iniciar también el curso de elaboración de manuales y bueno, pues grandes experiencias. Por aquí, por lo que estaban comentando, les voy a solicitar que nos compartan tanto la página de YouTube como de Facebook, como el número, donde se ven las transmisiones. Estas sesiones por Facebook son gratuitas, todos los martes se ingresan de manera gratuita. Aquí en la parte de Zoom, pues ingresan todos los miembros tanto del Centro Internacional como de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, de Práctica Avanzada y del colegio, entran aquí por Zoom y el equipo también puede entrar por Facebook, son de manera libre, lo único que tiene un costo de la constancia en lo general, pero las sesiones son de manera libre. Maestra, ha estado recibiendo muchas felicitaciones, entre ellas de Bolivia, de la maestra Beatriz Villanca aquí por Facebook, de Irma Regla de Cuba, de, de Puebla, de San Luis Potosí, la maestra Ivette ya la vio por acá también, en San Luis Potosí, de Oaxaca, de varias instituciones de salud, y bueno, las felicitaciones aquí en en Zoom, pues ya las está viendo usted, le voy a leer parte de lo que tenemos aquí en Facebook. Dice, bueno, de Yani dice saludos cordiales desde Cuba, lo que comentaba. La grabación ahí va a estar disponible, ya también se puso en Facebook como en Zoom. Yani dice, se puede modificar por medio de los indicadores, no le entendí, se puede, no le entendí la pregunta, la información está genial. Lulu Faz, Nay Jiménez, saludos desde Oaxaca, Lupita Vega, una jornada de 6 horas y media, ¿tiene derecho a comedor, maestra? ¿Qué nos puede comentar? Si es en turno vespertino, 6 horas y media, sí. Ok, excelente. Tina Amaya, maestra, buenas noches. Con respecto a las clínicas de heridas, ¿existe actualmente un indicador enfermera-paciente? Para clínica de heridas es una enfermera por cada clínica de heridas en el turno en el que está abierta. Si está abierta en matutino es una enfermera y si está abierta en vespertino es otra enfermera. Si está abierta nada más en un turno es una sola enfermera. Ok. Manuel Pérez, es verdad, un verdadero desafío en la gestión de recursos humanos. Y se le agrega el paternalismo sindical. Ahí, bueno, Aniel Morales, ese en el IMSS para tercer nivel es igual el indicador para UCI, una enfermera por cada 2 pacientes, maestra. Em, déjenme revisar para no decirles mentiras. Tengo que decirles en específico. Miren, bueno, ya no estoy compartiendo pantalla. Déjenme buscar tercer nivel. Le voy leyendo, maestra, en lo que encuentra por aquí. Sí, 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 Manuel sí, sí. Pérez Ramírez, queda la grabación, se queda grabada la sesión, tanto en Facebook como en YouTube. Están los links, ahí están, las pueden consultar de manera gratuita. Lulú Zafaz, buenas tardes, de Villahermosa, Tabasco. Ara Castillo, la realidad es otra en las instituciones de la Secretaría de Salud, en el IMSS. Si se respetan las actividades, siguen la categoría que tengan. Araceli, buenas noches. Leli, ¿qué pasa cuando las camas sensibles están divididas en 2 pisos? Maestra, ahí pregunta interesante. Cuando son de la misma área, por ejemplo, que tenemos cirugía hospitalización en quinto piso y cirugía hospitalización en sexto piso, reunimos todas las camas y hacemos el cálculo. O medicina hospitalización en tercer piso y medicina hospitalización en cuarto piso, reunimos todas las camas para hacer el cálculo de acuerdo con el indicador. Excelente. Maestra, aquí también está recibiendo desde el estado bueno, Sonia Silles desde Bolivia. También, excelente ponencia, maestra. Eh, ¿Nos puede repetir el número para inscribirnos al curso de carpeta gerencial? Claro que sí, 55 75 20 01 19. Por aquí les solicito que lo dejen en el chat también. Abraham, desde el Estado de México, felicidades, súper bien explicado. Andrea Vázquez, ahorita pasamos a la pregunta. Leticia Cervantes, saludos desde Tlaxcala. Leti también por allá trabajando arduamente en el estado de Tlaxcala.
Andrea Velázquez, ¿y qué pasa cuando el turno vespertino sale media hora antes? No cumple las 8 horas, solamente 7:30. También tiene derecho a descanso media hora. Lo comentó que sí, la maestra ahorita dijo de las 6 horas y media. Y sigo aquí por Facebook, me regresé un poco a Zoom. Perla Morales, lo que programan en turno nocturno, quiero pensar que se refería a la de las cirugías. Perla dice, Secretaría de Salud, diversos tipos de unidades de salud que no reúnen los requisitos de segundo nivel. Angélica González, es importante administrar y gestionar el recurso humano basado en la evidencia, de tal manera que se aprovechen los talentos y obtengan resultados favorables al considerar todos aquellos factores que afectan o benefician en los sistemas de trabajo, índice enfermera-paciente, incluso la distribución de la planta física. Creo que coincidimos ahí en el comentario. Lady Luke dice, el personal que está en la clínica de catéter es la que tiene que canalizar cuando se requiere. Pregunta, maestra. Depende de cómo esté diseñada la clínica. Miren, la clínica de catéteres es precisamente, la enfermera hace el seguimiento de los catéteres, de la técnica de instalación. Pero si nosotros esperamos a que la enfermera de clínica de catéteres canalice a todos los pacientes, Bajtelín, canalice a todos los pacientes, primero es muy complicado porque una unidad hospitalaria de 120 camas, de 90 camas, pónganse la cortita, de 90 camas para que recanalice a los pacientes en el cambio de terapéutica de acuerdo a los tiempos establecidos por la misma unidad es muy complejo. En realidad, la función de la enfermera de clínica de catéter es circular la instalación de catéteres centrales y hacer la vigilancia de los catéteres periféricos en el área de hospitalización. Hay un instructivo de la clínica de catéteres, déjenme buscarlo, y platican con el maestro Silvino. Fíjese que es algo para meter en carpeta esas cuestiones de relativas a las funciones. Ok, maestro, ahí a propósito de lo que comenta la maestra, justamente este tipo de sesiones van enriqueciendo los temas de carpeta gerencial, porque a partir de estas dudas, la maestra va incorporando justamente para ir resolviendo este tipo de dudas y va ampliando el curso de carpeta gerencial. Sigo leyendo para aprovechando lo que busca la maestra. Graciela, para obtener los indicadores, le pasamos el correo. Por aquí ya dejamos el número. Graciela, igual se quiere comunicar ahí, haremos el contacto de compartirles la información, las ponencias. Cristina Monsiváis, excelente ponencia, felicidades. Laura Lara, excelente ponencia. Y sigo por aquí en Facebook. Angélica Dávalos, buenas noches. Maestra Aceli Castillo, igual buenas noches. Gianni nos pregunta si en un hospital de apertura reciente se vale que le den a un jefe de piso 3 servicios diferentes, ejemplo, ginecología con pacientes de alojamiento conjunto, pediatría, patológico, lactario, neonatos. Es válido que solo esté un jefe de piso y que aún consideren que si se abra otra área del hospital, jefe de piso, tienen que ver esas aperturas de servicio. ¿Qué pudiera comentar, maestra? Miren, depende de la estructura. Por ejemplo, si son servicios muy pequeños, por ejemplo, que en el área de pediatría haya 12 camas, que en el área de, ¿qué más dijo? Pediatría, ¿qué áreas comentaron? Si las áreas son, Pediatría, patológico, lactario, neonatos y ginecología. es que dependen. A la jefe de servicio se le asignan por número de camas, de 25 a 52 camas. Si las áreas son próximas y reúnen, por ejemplo, 50 camas, aunque sean servicios pequeñitos, si están próximos en el área, es posible, pero dependerá del requerimiento de cuidado de la complejidad del paciente. Insisto, el jefe de servicio se asigna por número de camas. ¿Dónde están esas camas? Si son servicios pequeñitos y están próximos, es posible. Tendríamos que hacer un análisis un poquito más a fondo para ver la posibilidad, el traslado, los procesos de cada uno de los servicios, porque obviamente hay requerimientos de insumos, dependiendo de dónde está también cómo se da el suministro, tanto de ropa, de materiales, de insumos, de medicamentos.
todo eso, porque eso es lo que dirige la jefe de servicio. El personal operativo lo solicita, pero lo coordina la jefe de servicio. Tendría que hacerse un análisis más a fondo. Muchas gracias, maestra. Jero Fermán, buenas noches, hola, buenas noches, saludando también. Nelly, es muy complejo y ahora adaptarse a esos indicadores. Laura Santos, hola, gracias por esta clase. Mi pregunta es, ¿el índice enfermera por camas no sensables es lo mismo que insensables? En camas no sensables, acuérdense que se asignan por estructura. Todas las camas no sensables son de urgencias, de áreas de recuperación, áreas de admisión, áreas de, ¿dónde más? Todos los servicios, hemodinamia, todas las áreas que no son hospitalización, se asignan las plazas por estructura y por capacidad instalada, son aparte, se Muchas gracias, calculan maestra. aparte. Perla Morales dice que quieren tener hospital de segundo nivel con 10 camas sensables, con una zona de concentración de más de 4 municipios y aparte otro estado colindante cuando no tienen hospital regional para referir a una sola distancia. Complementa la pregunta aquí ella misma, dice no hay espacio para medicina interna ni médico especialista y quieren hospitalizar pacientes de medicina interna en urgencias. Adultos, solo hay 2 camas en un área que se maneja cirugía y gineco-obstetricia. Creo que quiere comentar algo al respecto, maestra. Muy complicado y dependerá del estado del paciente. Si el paciente está, no tiene una situación crítica, podría hospitalizarse para estabilización, pero ya para resolver un problema más complicado tendría que irse a un hospital regional, por ejemplo, o a una unidad de segundo nivel, a la unidad de segundo nivel que esté más cercana. Para estabilizar es posible, pero si el paciente tiene un requerimiento de cuidado más alto, si tiene una problemática más compleja, no es posible en un hospital tan pequeño, porque obviamente un hospital pequeño tiene el personal estrictamente indispensable y a veces el paciente es más complejo para resolver la problemática que tiene. Gracias, maestra César. RH, si no quieren gestionar las plazas, de nada sirve si no las sueltan como marca la normatividad. Creo que tiene que ver con gestión, justamente de conocimiento, de justificación, y aquí es mucha labor de gestión, creo yo. Beatriz, aquí Villanca desde Bolivia, saludando. Perla Morales, no debe existir ni implementarse las rutinas que no tienen sustento científico, ético y legal. Quiero pensar que es por los turnos de noche y los baños que solamente se daban en la mañana. Perla Morales dice, y hay unidades comunitarias en Secretaría de Salud que tienen primero y segundo nivel y solo hay una sola jefa para los 2 niveles. Creo que en IMSS Bienestar aún no sabe qué van a hacer con las unidades transferidas en los 23 estados y quién paga las consecuencias, el personal operativo, que tenemos 2 patrones y no sabemos y no se sabe reservar. Creo que esa es una situación que también se está dando en cuando hay dos jefes de diferentes instituciones. Ahí, maestra, ¿qué pudiera comentarnos? No hay jefe de dos instituciones. Miren, en el momento en el que la unidad se entrega a IMSS Bienestar, el patrón es IMSS Bienestar. Recuerden, la ley tiene muy claro, la Ley Federal del Trabajo tiene muy clara la figura de cambio de patrón. Los hospitales que empezaron en transición, los que están ya entregados, dependen de IMSS Bienestar ya ahorita. Sus directivos están recibiendo capacitación por parte del personal de IMSS Bienestar. Sí, es una situación compleja. Miren, revisen la publicación de 2022 del Diario Oficial. Ay, se me fue la fecha, pero está publicado en el 2022 Diario Oficial. Busquen en un buscador IMSS Bienestar 2022 y va a aparecer la publicación. Léanla completa, les va a despejar muchas dudas. Ya Aprovechemos. encontré la unidad de cuidados intensivos de alta especialidad. Es una plaza de 8 horas, una plaza de enfermera especialista de 8 horas por turno, por cada 2 camas. Si es neonatales, por cada 2 cunas rodantes. Si es pediátricos, igual una por cada 2 cunas. Y si es de adultos,
una plaza de 8 horas por turno por cada 2 camas autorizadas. Adultos, pediátricos y neonatos es un especialista por cada 2 unidades, en unidades médicas de alta especialidad. Muchas gracias, maestra. Por aquí, Mercedes Molina, muchas gracias, maestra Mercedes, ya nos compartió un documento. La maestra también Excelente. en el grupo, esto que acaba de hacer Mercedes algo que se hace en el grupo de carpeta gerencial. Hay diversos líderes de diferentes instituciones de salud, tanto de IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE, y entre todos se comparten los documentos y la realidad es que se hace bastante enriquecedor esta actividad, ¿no? E igual Angélica Dávalos, igual si nos comparte, dice en un artículo de CONAMED, hacen mención que como jefe de servicio solo debemos coordinar 20 pacientes, si tiene el documento y nos los comparte sería excelente, nosotros también lo circulamos. Adelante, maestra, veo que hay que comentar algo. Sí, nada más ahí yo le haría la observación a la persona de Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no tiene autoridad para asignar absolutamente nada y mucho menos camas hospitalarias. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que ya tendría que ser Comisión Nacional de Arbitraje en Salud, porque están estomatólogos, estamos enfermeras, están los médicos, están los químicos, están los biólogos, ya tendrían que ser arbitraje en salud. Tiene una función de mediación única y exclusivamente de mediación. No tiene jerarquía para asignar, para designar o para definir. Quien tiene la autoridad son las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, la Marina, Sedena, son quien tienen la autoridad para decidir la distribución de personal y cuáles son sus documentos de referencia. Muchas gracias, maestra. Hilda Narváez de Tasco Guerrero, Angélica González, Hilda, gracias por compartir. Justi, muchas bendiciones, maestra. Lulú Faz, felicidades, fascinada con la información. Aniel Morales, una enfermera por cada 6 sillones en quimio ambulatoria. Eh, ahí Sí, quiere comentar algo, maestra, adelante. sí, recordemos que una enfermera va a asistir a los 6 pacientes, obviamente en su momento va a atender un paciente por vez, no va a atender a los 6 al mismo tiempo. Va a instalar al paciente, lo va a hidratar, le va a poner su quimioterapia, va a terminar su quimioterapia, va a lavar la vena, va a despedir al paciente y va a atender a un siguiente paciente, es decir, vamos conectando a paciente por paciente, no son los 6 al mismo tiempo. Y obviamente ese tiempo que pasa entre un paciente y otro nos permite ir observando las reacciones de los pacientes. Las áreas tienen que estar contiguas. Generalmente en la quimioterapia son áreas abiertas y tienen que estar contiguas para poder observar la reacción del paciente. El paciente quimioterapia es un paciente muy delicado que requiere una observación minuciosa y requiere estar al tanto del paciente ahí en el área. Sí, pero sí, es una Muchas enfermera gracias. general por cada 6 cheslón o 6 sillones. Maestra, otra pregunta interesante que hace para la modalidad, y que ha sido un problema que se presenta en muchas instituciones, pero escuchamos su comentario. Dice, Secretaría de Salud ya no contrata auxiliares de enfermería, contrata licenciados y les dan código de auxiliares. Y muy pocos contratan enfermeros generales técnicos, pero ya no sin perfil profesional y también muy pocos especialistas para hospitales especialistas. Se adquieren código de especialidad por profesionalización. Los que son de base federal, eso solo lo hace el IMSS ordinario y apenas lo están haciendo en IMSS Bienestar. Creo que maestra quiere comentar algo. Sí, efectivamente, miren, eh, tenemos la problemática de que no se ha atendido la especialización de manera suficiente por parte de las universidades. Esa es una realidad. La otra tiene que ver con que efectivamente Secretaría de Salud daba código de especialistas a personal que no era especialista. Se está resolviendo ahorita. Lo bueno, lo bondadoso del Instituto Mexicano del Seguro Social es que tiene la figura de adiestramiento en servicio. Es una posibilidad en la que se entrene al personal en una categoría superior, por ejemplo, en las diferentes áreas de especialidad, para acercarlas, lo que les comentaba, para acercarlas un poco más al perfil del especialista. Por otra parte,
Es una situación compleja. Miren, hay una cierta hibridación entre segundo y tercer nivel. Segundo nivel está teniendo muchos pacientes gravísimos, muchos pacientes en condiciones que seguramente requerirían un tercer nivel, pero hay un problema muy grave en primer nivel. Primer nivel no ha contenido, no ha alcanzado a contener la problemática de salud de la población. Y a esta problemática se suman los pésimos hábitos de alimentación de la población, eh, población obesa, hipertensa, a veces obesa, hipertensa y diabética. Son personas muy complicadas que requieren un cuidado muy estrecho que tendría que estarse realizando en primer nivel. Por eso ahorita Bienestar está buscando otras alternativas. Ustedes ya vieron la convocatoria para atención casa por casa. Es una figura que tiene el IMSS régimen ordinario, se llama Programa de Atención Ambulatoria al Enfermo Crónico. Es una ambulancia con una nutricionista, una trabajadora social, un médico y una enfermera. Se suben a una ambulancia, tienen un respaldo de medicamentos básicos y visitan a pacientes que están postrados, seccionados medulares, pacientes que no se pueden mover, los visitan periódicamente y les brindan la atención básica indispensable. Toda esta problemática nos ha llevado a que los hospitales estén saturados. Imagínense, y la misma problemática la tiene el personal de salud. Y ustedes vean a su alrededor. Métanse a una unidad y vean cuánto personal tiene obesidad, incluso hasta obesidad mórbida. Y no es prejuicio, no es estético. Tiene que ver con la salud. Una persona que tiene obesidad está constantemente en un estado inflamatorio. Si el personal de salud tiene esa problemática, hay personal de salud que tiene problema con la obesidad, con hipertensión y con diabetes. Es el reflejo de la población. Si nosotros, que somos personal de salud y que sabemos, tenemos esa problemática, imagínense los pacientes. Entonces, sí es una situación muy crítica. No falta personal de enfermería, faltan plazas, como ustedes acertadamente lo dijeron, faltan plazas, no faltan enfermeras. Enfermeras se generan muchas en todo el país por la cantidad de escuelas que hay. Lo que faltan son plazas. Obviamente, cada plaza que se abre tiene implicaciones porque entra un centro de costo y tiene costos. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Incrementando nuestra eficiencia operativa, teniendo mejor controlados a nuestros pacientes, haciendo la planificación del alta. Si yo hago la planificación del alta, es un paciente que no me va a regresar complicado, entonces le invierto. Yo no quiero más pacientes complicados. Es decir, todo esto es una problemática muy seria que requiere la intervención de todos, de directivos, de personal operativo y de la misma población. Empecemos por nuestras casas. Veamos cómo resolver la problemática de salud, empezando por nuestras casas y después, obviamente, en el hospital. Muchas gracias, maestra Marijose. De excelente ponencia, felicidades, Hilda. ¿Me pueden enviar información? Sí, maestra, la estamos compartiendo lo que nos está llegando. En parte está aquí en Zoom y si no, en la, las ligas que le enviamos aquí por Facebook. Edith Sánchez, excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos. Hilda, nuevamente, excelente ponencia. Perla Morales, los horarios de Secretaría de Salud no evalúan 7 horas u media en contacto directo con el paciente para nuestra productividad y así justificar el personal y solicitar el requerimiento de personal de enfermería. No es el mismo que en el IMSS ordinario. Pues, como comentaba la maestra, creo que no hay documento, del último creo que es el de la Comisión Permanente en Salud, pero como del 2003, si mal no recuerdo, más de Es el del 20 dos mil años, trece, efectivamente. justamente, y esto que comentaba la maestra, creo que 2001 y con actualización en 2021, o sea, digamos que está más reciente, en 20 años han pasado muchas Muchas cosas. cosas. Perla Morales, tristemente en los hospitales designados como comunitarios no llegamos ni a supervisoras con códigos y menos con sueltas de supervisoras. Quieren que la supervisión personal operativo sea también supervisora y así el pago, y si pagó extra, y sin pago extra quiero pensar que quería poner, mucho menos llegamos a jefas de servicio en la Secretaría de Salud. Ojalá y de verdad que los hospitales que ya se transfirieron al IMSS Bienestar apliquen los lineamientos de cálculo de personal del IMSS ordinario. Creo que tiene que ver mucho con gestión justamente y con esa parte de conocimiento y estar haciendo la labor.
Perla Morales. Pues prácticamente, maestra, aquí estos son los comentarios que tuvimos, también mucha audiencia aquí en Facebook, como lo vio en Zoom. Y bueno, pues muchas gracias, maestra, prácticamente 2 horas, y sé que nos fuimos corriendo y no se siente el tiempo. Agradecemos siempre esta, esta, esta oportunidad que nos da de estarla escuchando en las actividades que va teniendo con nosotros, maestra. Y bueno, no sé si esté viendo mi pantalla, creo que están viendo la pantalla. Quiero leerle una constancia, maestra, dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia a maestra Luz María Guzmán Aguilar por su participación como ponente con el tema cálculo de personal de enfermería que se realizó el 22 de octubre del año 2024. Maestra, no nos queda más que agradecer esta presentación y nuevamente quien quiera seguir aprendiendo de la maestra, estamos iniciando el día de ayer la carpeta gerencial, elaboración de carpeta gerencial, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas, todavía se puede registrar al 55 75 20 01 19 y en breve también les compartiremos información para la elaboración de los manuales. Maestra, algo con lo que nos quiera concluir esta sesión antes de cerrar la transmisión. Eh, eh, Cálculo de personal es muy complejo, pero es apasionante. Eh, en- Más allá del cálculo de personal, también tiene que ver con una buena distribución, con una buena supervisión, con el cuidado al personal, esa amabilidad para una distribución justa, una distribución correcta. El cálculo de personal es una parte, falta todo lo demás. Muchas gracias, maestra. Pues agradecemos también a toda nuestra audiencia la participación. La verdad es que fue una sesión muy dinámica, tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube va a estar, perdón, en Facebook y en Zoom. Próximamente la sesión queda también en YouTube. Agradecemos y nos vemos la próxima semana. También vamos a estar hablando aquí con el maestro Alejandro de herramientas administrativas en esta diversidad que tenemos de las sesiones. Muchas gracias a todas y a todos. Maestra, muchas gracias. Con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Tengan todas y todos ustedes una excelente noche. Descansen.